Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos como todos los jueves en este espacio de RIT TV, la comunidad troleana, la comunidad caminera. Y hoy vamos a pues tener varios temas que vamos a reflexionar, que han estado presentes a lo largo de esta semana y seguramente ya los han escuchado en otros espacios, pero pues no está de más volver a los mismos asuntos desde otras perspectivas, desde otros ángulos, y para eso pues tengo el gustazo de volver a tener como invitado a mi querido Rolando Lanota, que tuvo mucho éxito en la transmisión anterior, y como ustedes lo pidieron, pues aquí viene la segunda parte, y pues no me queda más que darle la cordial bienvenida. Querido Rolando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio de nueva cuenta. Nos quedamos picados, que se nos fue el tiempo como agua. Básicamente hemos estado muy rápido, el tiempo pasa velozmente en tu programa porque pues la gente amablemente participa y sobre todo pues tenemos mucho que decir. Como sabemos, pues hay circunstancias de la coyuntura político nacional que nos hacen reflexionar y volver a estar aquí. Un gusto. Pues el gusto es mío y seguramente también de nuestros queridos camineros. Oye, pues fíjate que recientemente salieron los escándalos, bueno, estos audios del fiscal Hertz, que cuando yo los escuchaba, comentaba en el programa de Cena de Grillos, a lo mejor parece que me repito, pero no me queda más que evocar esos momentos en donde se filtraron los audios del Gober Precioso, ¿no? Recordarás aquel caso famoso de Lidia Cacho, en donde utilizaban las instituciones de impartición de justicia para ir por la periodista hasta, creo que fue Playa del Carmen, bueno, o sea, a otro estado de la República para llevarla a Puebla. Y esos audios me recordaban al Gober Precioso, donde decía: tú eres el héroe de la película, papá, que le decía a este personaje impresentable de Kamel Nassif. Y recuerdo que cuando se filtraron esos audios, pues evidentemente la sociedad se escandalizó y condenó el uso faccioso de las instituciones, y muchos se sumaron a la defensa de Lidia Cacho con justa razón. Entre ellos recuerdo muy bien a Jorge Cepeda Patterson y a otros periodistas. Y ahora que se filtran estos audios de Hertz Manero, pues yo veo ahí a varios periodistas que pues simple y sencillamente ven para otro lado y son muy complacientes con el fiscal Hertz Manero. Pues no sé cómo veas tú este asunto, creo, Rolando. Gracias. ¿Cómo olvidar aquella frase del propio gobernador? Tú eres el héroe político, o tú eres el héroe de esta película, papá. Así volvemos a una política facciosa, terrible de López Obrador. Mira, el gobierno que iba a traer Estado de Derecho, justicia, honestidad valiente a toda prueba, pues hoy se encuentra empantanado en una situación muy compleja. Hay luchas intestinas muy marcadas, muy pronunciadas entre los actores políticos de López Obrador, que pues obviamente buscan a toda costa el poder por el poder mismo, de tal forma que eso ya permeó en el escándalo que ya tuvimos hoy día, de las grabaciones con un subordinado, con un subprocurador, específicamente de Hertz Manero. Mira, ni siquiera la tragedia en el estadio de Querétaro, que además fue brutal, que seguramente la abordaremos más adelante, que bueno, sabemos que al día de hoy no hubo muertos, afortunadamente, Sí, eso es hará muy que se importante olvide, o sea, señalarlo. ni siquiera eso hará que se olvide, querido Fer, que el viernes en la noche comenzaron a circular en YouTube, en una cuenta por ahí, las conversaciones telefónicas del fiscal Hertz Manero con directamente Juan Ramos. Juan Ramos es el subprocurador directamente, y me parece no solamente insultante, preocupante lo que se hizo en esas grabaciones, porque se toma en cuenta como si el propio fiscal fuera a la vez la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial,
y no se da cuenta de que sigue siendo poder ejecutivo al final del día. Que sí tiene mucha influencia en el poder judicial, pero es un fiscal carnal, que al final el ejecutivo lo pone, por llamarlo de esa forma. Recordarás que Peña Nieto quiso e intentó tener su fiscal carnal a través del entonces consejero jurídico de la presidencia, y fue duramente criticado por Morena y por todos los actores políticos, entre ellos el propio López Obrador. Hoy día vemos de forma gravosa y penosa que Gers Manero es el fiscal carnal en una supuesta autonomía que no tiene nada de autónomo, y que en estos audios el fiscal general es desnudado completamente, crudamente, como un funcionario voraz, astuto, que abusa enormemente de su poder para ejecutar venganzas personales, usando el aparato del propio Estado y los recursos de la Fiscalía, del presupuesto, que además son recursos públicos que pagamos los contribuyentes, y al mismo tiempo el propio fiscal participa en una intriga y un espionaje interno muy severo. Recordarás que el propio fiscal traía una lucha con el titular, en el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y por eso se ventiló la casa enorme que sacó un crédito muy sospechoso. Como diría el propio Santiago Krill, esto es parte del sospechosismo, que está mal dicho, por supuesto. Y de repente, bueno, eso no le quita lo tranza tampoco a Santiago Nieto, porque una casita, creo que era de 8 millones o 10 millones en el sur de la ciudad, en San Jerónimo, si no me equivoco, que también fue investigado por la propia fiscalía, y entonces es un rebote y un ping-pong, por llamarlo de forma coloquial. El Gers sacaba cosas, el titular de la UIF sacaba otras, y así nos vamos. Después, cuando sale Julio Scherer, se desata una crisis política donde los audios implican en hechos indebidos, y que además, como si fuera su patrón, su jefe, el propio Gers Manero, les dice en la propia grabación que ya tiene a 4 ministros en la bolsa, no lo dice tácitamente, pero lo da a entender, de la Suprema Corte. Y se revelan en medio del litigio contra el propio exconsejero jurídico del presidente Julio Scherer, que el fiscal ha salpicado en actos multimillonarios de extorsión a través de una red de abogados, recordarás, ¿no? Claro. Y Gers en sus audios, entre muchos temas que aborda, se refiere a una sobrina política, también con quien mantiene un litigio tras la muerte de su hermano. Fíjate nomás, y ahorita que pasó el 8M y que las mujeres legítimamente exigen sus derechos, como vieja y pendeja. Ajá, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Sugiere que tenía un pacto con un ministro de la Suprema Corte, específicamente con Alberto Pérez Dayán, pero que se le volteó por completo. Habrá que ver las causas y las causales que por qué se le volteó. Asegura que tiene de 3 a 4 ministros ya en la bolsa, ¿no? Como si la justicia fuera parcial, o nos da a entender que es meramente parcial y que es un escándalo burdo hacia los que creemos en la propia imparcialidad de las instituciones. Y ahí me da pie también, recordarás, mi querido Fer, y un breve paréntesis, de que el propio López Obrador, al llegar al poder, satanizó, cuestionó, atacó, criticó a los propios ministros de la Suprema Corte, porque no tenía a Yasmín Esquivel y a todos sus incondicionales que tienen, y la cercanía que hoy tiene con Arturo Saldívar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces, al viejo estilo chavista venezolano, empieza a atacar, porque recordemos que Chávez pues desapareció todos los poderes y creó su Asamblea Nacional, que es amo patrono de todo Venezuela, y ahí están los resultados. Ellos son los que hacen las leyes, los que las promueven, los que las promulgan, y son el poder omnipresente y omnipotente al viejo estilo de Luis XIV, el Rey Sol. El Estado soy yo. Ajá. Y bueno, poniendo en entredicho a la propia Suprema, su independencia y su imparcialidad, ¿no?
Y luego deja claro que la propia fiscalía, que por cierto, déjame decirte como comercial que yo tuve el honor de servir en la misma en el año 2011 y 2012, con el gobierno del presidente Calderón, pone en entredicho o deja claro que la propia estructura institucional, empezando por su procurador, fungen como un despacho o oficialía de partes, ¿no? O un despacho de abogados privado para litigar un tema absolutamente personal del fiscal que tiene con dos mujeres inocentes que las tiene perseguidas. Ahorita me voy a referir a ellos si tú me lo permites. Las conversaciones telefónicas generan una crisis completamente a las instituciones, Fer, pero no solamente a las instituciones, sino a la estabilidad de la propia Fiscalía y a la propia Suprema Corte, ¿no? A una institución a la institución que encabeza Hertz y a la propia Suprema. Y vienen a documentar o salen al aire muchas cosas que ya se sabían, que se vienen denunciando desde hace meses y que el presidente López ha preferido encubrir. Ha dicho millones de veces que le tiene toda la fe y confianza a Hertz, ¿no? Y que le tiene la confianza también a Saldívar, claro, como se lo ganó regalándole los 2 añitos extras, que a la mera hora la propia Fiscalía afortunadamente lo detuvo. Más bien la propia Suprema lo desechó, que me parece lo más sano para la democracia de este país, y que ha dicho que tiene también a un hermano en Julio Scherer, y ambos están dando ahora con la cubeta, ¿no? El propio Scherer y el propio Hertz Manero. Ver este escándalo, Fer, es como una pugna completa entre instituciones, renuncias, abuso de poder, tráfico de influencias, y el presidente va a pasar a la historia, no solamente como el presidente más corrupto de la misma, sino el presidente más inepto, más mediocre, más incapaz para detener a propios funcionarios que fueron colocados por él de una supuesta autonomía que tiene la propia fiscalía y que no es autónoma, que obedecen al presidente, y que aplican la justicia de forma parcial, y que cualquier situación personal de los funcionarios públicos puede ser resuelta a través de sus dependencias, echándoles toda la lámina, ¿no? A las mismas. Claro. Entonces, el presidente está en crisis, el gobierno está en crisis, están en medio de un pantano, y hay una guerra jurídico-política muy evidente, que ya tocó a López Obrador, porque los dos son sus cercanos, de Julio Scherer Ibarra y el propio Alejandro Hertz. Claro, y lo que tú mencionas del presidente, la declaración del presidente bastante desafortunada, cuando lo cuestionan sobre este tema en una de sus mañaneras, pues, López Obrador incluso señala que entiende las razones personales y humanas del fiscal, ¿no? Pues busca justicia para su hermano, así enfatiza, busca justicia para su hermano, quien supuestamente fue asesinado por Alejandra Cuevas. Y el presidente textual dice, no los escuché, pero sí tengo la información de lo básico. Tiene que resolver la Corte sobre este caso. Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Él quiere que se haga justicia. Y luego habla de la otra parte que defiende su versión de los hechos. Pero no niegan los videos, digo, los audios que subieron a una plataforma en YouTube. Nada más subieron los audios sobre Hertz, que pues se construyó prácticamente la semana pasada, y ahí se fueron montando estos audios. Y además señala López Obrador que esto no nos conviene a los mexicanos. Algo que agradecen los empresarios es que hay gobernabilidad y estabilidad política. Entonces no apostemos a la inestabilidad. Y justo aquí está la sutileza, porque al momento de señalar eso, es una suerte también de respaldo implícito hacia el fiscal, como diciendo, a ver, no generemos inestabilidad, porque si quieren que caiga su cabeza, esto va a generar inestabilidad. O sea, juega mucho con este tipo de elementos. El presidente es muy marrullero, ¿no? Y además
mueve las piezas para salir bien parado de esta situación, pero es que no puede salir bien parado de un fiscal que además tiene subordinados a varios ministros que, como tú ya mencionaste, tienen en su bolsillo al fiscal de competencia, tiene subordinadas las investigaciones, no hay autonomía, no hay independencia, no hay parcialidad del sistema de procuración de justicia, y exhibe cómo los expedientes se van filtrando y se le hace entrega además al propio fiscal la sentencia del proyecto de Pérez Dayán, y ni siquiera es un documento que es público, que haya sido mostrado públicamente. Se lo dan para que el fiscal dé el visto bueno, algo que desde luego no debería de ser, y sin embargo es, y eso es sumamente delicado, querido Rolando. Pero además, nada más como para ir agregando algunos puntos, esta situación revela cómo el fiscal utiliza esta institución para dirimir controversias personales, particulares, ¿no? Y además de eso, en la conversación que se filtra, afirman que el ministro que no cumplió con lo que anteriormente habían pactado, al que tú haces referencia, que es Pérez Dayán, ¿no? Qué delicado, porque además, también como lo señalas, demuestra el asunto de la colusión con el ministro Saldívar, que además en la conversación señala que pidió el favor de que el asunto se suspendiera su trámite y se llevara a la corte, donde Saldívar además podría meter mano al respecto. ¿Con qué intención? Pues con la intención final de que no salga esta mujer Alejandra Cuevas. Y además todavía se atreve a decir que tienen de su lado a 2 o 3 ministros para que no pase lo de Dayán, ¿no? Es súper delicado. Este asunto en otro país ya hubiera tumbado al fiscal y ya hubiera puesto en entredicho la autonomía y la imparcialidad, no solamente de la fiscalía, sino también de los procesos judiciales en turno, ¿no? Es verdaderamente peligroso, delicado, y pareciera que estamos en un país donde no hay Estado de Derecho. Mira, no olvidemos, me creo, Fer, que la propia Suprema trajo el caso del supuesto y presunto homicidio alucinante, digo alucinante porque así lo ve Hertz, de su hermano Federico. Mira, una mujer que vivió con el hoyo oxiso o con su hermano que murió por más de 50 años, Laura Morán Servín y su hija Alejandra Cuevas Morán, después de más de 50 años, como por qué tendrían que asesinar al hermano, ¿no? O envenenarlo, como dice que pasó. Hay señalamientos muy marcados de que ha sido tendencioso y que dijo que va a utilizar todo el aparato del Estado, ¿no? Y ahora, imagínate, se atrae por parte de la Suprema, porque los hijos además han hecho una presión muy fuerte por este asunto, y resulta que Hertz Manero pues le ha echado mucho más fuerza al asunto, mucho más intromisión, y busca a toda costa lograr que, que la justicia, que debe ser imparcial, pues sentencia a su favor. Mira, Loret de Mola reveló muchas cosas en el entramado político entre el propio Julio Scherer y el propio y la pelea, porque también, como lo reitero, tuvo problemas muy severos con Santiago, pero como Santiago ya quedó en el olvido y está fuera del aire, digamos, en la cuarta de formación, y que también Julio Scherer, pero Julio Scherer, yo creo que le hizo, o no sé qué le habrá hecho al propio Hertz, que la venganza ha sido permanente. En el epicentro de todo esto está el abogado operador financiero que se dice que es de el grupo Salinas de Gortari y Peña Nieto, recordarás, Juan Collado, que fue arrestado. Sí, sí, sí. Y el propio Loret de Mola reveló en el año pasado, para ser específico, si no me equivoco, por ahí de noviembre, que como suele operar López Obrador en la impartición de justicia, orillaron o la moneda de cambio que utilizó Hertz es que hablara mal del propio Julio Scherer, ¿no? Y sí, que también le entregaran una caja financiera propiedad de él que se llama Caja Libertad,
a través de una oferta, ¿no? Y luego sale Juan Collado, recordarás, a decir que ha habido extorsión del más alto nivel en Palacio Nacional, refiriéndose al propio Julio Scherer. ¿No se te hace raro, Fer, y lo pregunto a nuestros cibernautas, cómo es posible que de repente hay un ataque muy severo a través de esta estrategia al propio Julio Scherer y de repente se contraataca con estos audios que fueron filtrados? Ahora, hay otra cosa muy importante. El propio fiscal ya ve el ocaso, el fin del sexenio obradorista, y él se siente superior porque fue determinante la postulación del parte del presidente López y su nombramiento, porque la fiscalía, a ser relativamente autónoma, va a acabar su periodo hasta mediados del próximo sexenio. Pero perdón, mi querido Fer, esto ya es insostenible. No se puede impartir justicia a través de cobrar venganza y una estimulación del odio y sobre todo que no haya asuntos reales que atender. Ahora, otra cosa muy importante, que no se nos olvide que el fiscal ha sido señalado por corrupción verdaderamente escandalosa, y te voy a poner 2 ejemplos muy, muy severos. Tenemos el caso de los autos de lujo del propio Gers Manero, que se dice que tiene alrededor de 122 automóviles, entre los que oscilan Mercedes-Benz, BMW y uno muy específico que es el Rolls-Royce. Ajá. Y se dice que el propio fiscal tiene esos autos y llega en helicóptero a la propia fiscalía. Pero ¿sabes cuál es lo peor, Fer? Que casi nunca va a sus oficinas de la fiscalía, que llega a ir dos horas o 3 vía helicóptero a su oficina, y los asuntos de la propia fiscalía, pues que se jodan, ¿no? Claro. Ahora, tiene otro escándalo de propiedades, al igual que el propio Manuel Bartlett, que ese es el mayor dinosaurio y el mayor funcionario corrupto, bueno, uno de los tantos, porque ya no sabes en la 4T si será melón o será sandía, quién tiene la corrupción o quién saca el premio Nobel, claro, a la corrupción. Más corrupto, ¿no? Claro, entonces, Gers Manero también tiene en la avenida principal, que también un medio específico, creo que fue la revista Proceso, o fue el periódico Universal, si no me equivoco, en un reportaje, que se ventiló que Gers Manero tiene un departamentazo, un penthouse, que utilizó a la Universidad de las Américas de Avenida Chapultepec. No olvidemos que hay 2 Universidades de las Américas. La que también ya atacó, ya agredió y ya se apoderó de ella, que está en la ciudad de Puebla, y la que tiene en Avenida Chapultepec. A través de un fideicomiso y un patronato se apoderó de un penthouse en Champs-Élysées, en la ciudad parisina, en Francia, muy cerca de la torre del monumento histórico, la Torre Eiffel, y también ahí pues es imposible, o sea, que se tenga esa propiedad, porque además de que el mantenimiento es muy caro, cuenta con vecinos, con actores, cantantes de talla internacional. O sea, imagínate de qué tamaño está la propiedad y qué valor tiene y de qué estamos hablando, que tiene vecinos a ellos, ¿no? A gente de la más alta esfera política, social, cultural y de los espectáculos de Francia y a nivel internacional. Entonces, estamos hablando de un fiscal que tiene una enorme cola que le pisen, que no tengo duda de que este escándalo tiene potencial, Fer, para hacer explotar a todo dentro del gobierno. Estamos ante una explosión muy marcada, y la guerra intestina desatada entre estos actores, pues ponen en entredicho el discurso de austeridad de López, ¿no? Recordarás que
esto ya es un gobierno que, como dice Loret, que implosiona o como el Big Bang, que ya se está autodestruyendo, bueno, hace una explosión tremenda. Yo creo que las implicaciones de la revelación de estos audios van a constituir una crisis política e institucional, como ya está sucediendo, y al final el propio Senado, y así como los propios actores de la 4T van a acabar destituyendo al propio Gers. No puede sostener a alguien optando por el encubrimiento total frente a las pruebas que están a la vista de todos, de corrupción, de extorsiones, de enriquecimientos inexplicables, de documentos, fotografías, videos y audios. Y ya amenazó Loret, porque ya sabes que Loret es el tumbagigantes de esta administración y el que es nuestro gran informante de lo que acontece en este gobierno, bueno, entre muchos actores más como Salvador García Soto, el propio Héctor de Mauleón en los asuntos del narco y muchas otras cosas más, que ya dijo Loret que van a existir más, que hay más audios, mi querido Fer, del fiscal. Entonces, que se agarren porque estos audios van a querer tumbar, y si no es que lo van a hacer y lo van a lograr, al propio Gers Manero. Que va a ser muy difícil que el fiscal se siga sosteniendo, aunque el presidente salió a pues darle un espaldarazo. Cualquier tipo de situación que se vaya a votar más adelante respecto a este caso, pues ya tiene la mancha de origen con todo este aquelarre jurídico que se ha venido construyendo desde la Fiscalía en colusión con la Suprema. Muy delicado el asunto, y también me recuerda en gran medida a todos estos casos que mencionabas del fiscal Carnal y demás, pero yo recuerdo la mafia de los vetos en la administración de Peña Nieto, que se dedicaban a extorsionar desde pues, el despacho jurídico prácticamente de la presidencia, un grupo muy reducido, que colocaba ministros, que litigaba asuntos personales y que de alguna manera nosotros ya creíamos superados. Pero además todo esto que ha venido sucediendo, querido Rolando, pues tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando de entender, que es el populismo obradorista. O sea, esto de una u otra manera debilita las instituciones liberales, debilita el sistema de impartición de justicia, deslegitima cualquier institución que pueda ejercer cualquier tipo de control sobre, pues en este caso, el autócrata. Es decir, ya tienes un sello de mancha y hay una deslegitimación al respecto, entonces el proceso se envicia y los líderes populistas pues ya no pueden ser susceptibles de revisión, como ya lo hemos visto con algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y sobre todo, claramente con pues la pusilanimidad de algunos ministros, y en particular también del ministro Saldívar en reiteradas ocasiones. Entonces, esto, desde luego, es muy delicado, porque lo único que termina por ocurrir es darle más fuerza al presidencialismo popular plebiscitario, al que nos hemos estado, pues no digo acostumbrando, porque yo no me he acostumbrado, pero hay muchos que sí se están acostumbrando, y eso es una señal muy mala para las instituciones liberales y para la democracia liberal, me parece. Ahora, Fer, no hay que olvidar las farsas que armaron Gers y el propio López. Mira, claro, así como López le debe a Bartlett muchísimo, porque en su casa de Lomas de Chapultepec, en las dos campañas presidenciales del 2006 y 2012, Manuel Bartlett Díaz tenía a empresarios de dudosa procedencia en su casa de Lomas de Chapultepec, y ahí daban donativos de millones de pesos, obviamente sin declarar y por abajo de la alfombra, y de forma tal que evadían pues, la justicia fiscal. Le daban donativos al propio López, y por eso es inamovible Manuel Bartlett. Si a alguien le queda duda de que Bartlett va a continuar,
hasta que termine la administración de estos sinvergüenzas, pues así va a ser. Bartlett va a terminar todo el periodo. Así como eso se da esa amistad tan cercana que tiene López Obrador, pues lo ha hecho con muchos actores. Quitar al fiscal o pedir la remoción es como reconocer que se ha equivocado en la impartición de justicia, y López Obrador es tan cínico, desvergonzado, que nunca se equivoca. Es lo mismo que pasa con este Hugo López-Gatell, que a pesar de los tropiezos, de las incongruencias y de la serie de muertes que se dan a través de la pandemia, que no es el tema hoy, pero lo pongo como contexto, aún así lo sigue sosteniendo, porque quitarlo del puesto de subsecretario encargado de la pandemia es reconocer que se equivocó, y López nunca se equivoca. Aquí hay otro ejemplo de esa perversidad. Recordarás que el año pasado, en una mañanera, llegó Gers Manero muy trajeado y con gabardina para entregar un cheque de 2,000 millones de pesos al propio López por el supuesto combate a la corrupción, que provenía, según esto, de acuerdos extrajudiciales, y que la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio pasado, del 2020, ratifica que ese dinero volvió a regresar en abril a la propia fiscalía. Ajá. Entonces, es una farsa, mi querido Fer, porque el cheque fue entregado en primera instancia por el presidente a Jaime Cárdenas, entonces titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, que el INDEP, que una de tranzas en ese instituto junto con Segalmex y otras más que ya hablábamos del programa pasado. Y ese instituto es bueno, desde el nombre, y aquí hago un breve paréntesis, Fer, o sea, ¿devolverle qué? ¿Qué le han devuelto al pueblo? Eso era lo que era el SAI de adjudicación de bienes. Todos los bienes que se adjudicaban y del crimen organizado, todo iban a parar ahí, dependía de la Secretaría de Hacienda. Este sinvergüenza, como a todo le llama bienestar y lo robado y neoliberal, bueno, ataca a los neoliberales, pues inventó ese instituto falaz. Uh-huh. Se supone que se lo devolvieron, ¿no? Y luego la fiscalía solicitó varias veces que se le diera sustento al recurso, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final, después de todo este show mediático que le encanta a López, a poco más de un año, regresa el cheque a la fiscalía. Y luego la Auditoría Superior, entre muchas irregularidades de alrededor de 60,000 millones de pesos, que no se sabe dónde quedó la bolita, entre muchos fondos, por ahí hay otros temas que traigo yo, de fondos que también han desaparecido, ¿no? Y no se sabe a dónde quedaron. Bueno, y que el cheque fue entregado al presidente, pero que no se había podido utilizar por parte del gobierno. Y luego que el cheque había sido devuelto, porque el gobierno federal, por medio del INEP, a la fiscalía se lo devolvió, ¿no? Y luego la existencia de acuerdos que nunca pudieron ser comprobados, o sea, una serie de alejados de la normatividad jurídica que no, o sea, una farsa, un montaje, como le encantan a López hacerlos, como el tren disque tren para el aeropuerto de la central avionera, ¿no? Que se subió en un tren y resultó ser un simulador, y bueno, una serie de barbaridades que ya no sabemos cuál va a ser la siguiente tropelía, escándalo, ridiculez, etcétera, etcétera, de esta semana, porque cada semana tenemos 3 o 4 asuntos de corrupción, escándalos. Yo no recuerdo, Fer, no sé si tú lo recuerdes, tantos escándalos a la vez en un sexenio. O sea, con la Casa Blanca se acabaron a la gaviota, y ahí tuvo que armar su montaje Peña, y que no, que yo lo compré de actriz. Y ahora con la Casa Gris, ¿qué tuvieron que armar? O sea, ya no sabían ni qué decir. Bueno, tantos y tantos escándalos. Ahora, el primer impulso de López después de estos escándalos de las grabaciones fue defenderlo, pero no está claro, y te lo reitero, que resiste el escándalo, Gers Manero. Hay una enorme presión, y no solo de opositores, de los propios funcionarios aliados del presidente. Ya inclusive están hablando de suceder, ya están peleando para ver si son los elegidos para suceder a Gers. Las implicaciones de la revelación de estos audios
pues no hacen otra cosa que realizar una serie de lo que ya veníamos vislumbrando. Termina o sea, que he seguido la corrupción y la serie de tropelías que cometen estos sinvergüenzas, las traiciones y una serie de cosas. Entonces, Fer, tenemos un gobierno que no solamente simula, engaña, evade, miente, como es el de López Obrador, sino tenemos un gobierno que detesta la institucionalidad, detesta el Estado de Derecho y detesta todo lo que tenga que ver de la crítica. No soporta ni tolera la crítica. Y entonces tenemos dinero perdido de un lado a otro, la corrupción está más imperante que nunca. Creo que fue el asunto de los 50,000. Hay un asunto que acabo de leer, ahorita se me viene a la mente, de un asunto que también se perdió el dinero y que nadie supo, de unos 50,000 millones de pesos. Y así nos vamos, Fer, o sea, es una escalada de mentiras y de sinvergüenzadas que ya no es normal, ¿no? Ya Sí. los temas están agotados, tenemos un problema de que no solamente es que ya son todos los funcionarios, y ya me da pie para comentarte otro asunto, y con esto cierro. El propio Alejandro Aguirre Guerrero, en su columna del Universal, ¿sí me escuchan? Porque sentí como que se me fui. Sí, estamos bien. Bueno, si sientes como que me voy, me dices, por favor. Sí, no, adelante. Alejandro Aguirre Guerrero, que es un prestigioso columnista del periódico Universal, ha revelado, creo que ya lo dije el programa pasado, pero si no lo vuelvo a decir, que que muchos actores de la política mexicana tienen videos de gente muy cercana a López Obrador recibiendo lana. Yo le pregunto a los que lo defienden, si esto no fuera cierto, la corrupción, ¿por qué siempre invariablemente aparecen sus más cercanos, como el propio señor de las ligas, Bejarano, como Imas, y que en ese entonces estaba casado con su consentida, la regenta Claudia Sheinbaum? Siempre aparecen videos con escándalos, recibiendo billete los más cercanos actores de López Obrador. ¿Por qué será? Y ahora los hermanos. Se dice, se rumora y se comenta que hay videos que no solamente Peña tiene en su poder, sino también varios actores, y que los utilizan para defenderse. Fue el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, sí, que a raíz de que lo estaban persiguiendo les empezó a dar los guamazos, y por eso salieron los videos de Pío y luego el Martinazo. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo, Fer, o sea, ¿con qué cara viene López Obrador a decir que continúe en la farsa esta de la revocación de mandato? ¿O con qué cara dice que es su gobierno más honesto y que ya no hay ladrones y bandidos y saca su pañuelito? Cuando vemos a Hertz, cuando no es Chana, es Juana, pero siempre hay situaciones muy graves. Sí, no, completamente de acuerdo, y es justo uno de los grandes problemas, ¿no? Esta erosión progresiva de las instituciones, esta pérdida de confianza hacia la procuración de justicia, esta opacidad, esta nula transparencia, poco a poco la pérdida de libertades, aunque ellos dicen que no, que son un gobierno en donde las libertades se respetan. Pues todo esto también me lleva a pensar en varios asuntos. Uno, a ver, un fiscal que recibe un documento que no debería haberse filtrado bajo ninguna circunstancia, pero que llega a las manos del fiscal, ¿no? Y se le da un seguimiento y él puede decir, quítele, póngale y demás. Pues imagínate lo que podría ocurrir, y ya ha ocurrido, en casos ya de litigios con periodistas, como el caso de Lourdes Maldonado, en donde pues desafortunadamente la mataron, la asesinaron, ¿no? El gobernador en su momento, Bonilla, dijo que él no tenía nada que ver en el asunto, pero yo me pregunto, que es también parte de ese sospechosismo, como decía Krill, en donde un gobernador no tenía conocimiento de eso, no tenía conocimiento del litigio que se estaba llevando a cabo. Vamos, si un fiscal tiene acceso a un expediente, hoy cuanti más un gobernador, y eso es también muy delicado porque pues Juan Pueblo está expuesto a estas tropelías por parte de cualquier funcionario que tenga un poquito de poder, y en este caso un muchito de poder.
en donde también estamos vulnerados, porque si están grabando a un fiscal, pues ¿qué te puedes esperar tú que no te graben? ¿No? Como ocurrió en la administración anterior, a cuántos no grabaron. O sea, no te imaginas que aquí también estarán grabando a no sé cuántos opositores. Yo estoy convencido de que también los están grabando de manera constante y sonante. Y eso, pues, desde luego, se vuelve un tema delicado. Pero además hay otro asunto que tú mencionabas, el tema de la corrupción. Pero en México ya ni siquiera hay garantías ni entre los propios corruptos. Lo que estamos viendo es que los corruptos se tiran lodo y exhiben al otro corrupto, y entonces es una lucha a ver de quién es más corrupto. Y lo que hemos estado observando es que esta administración es una de las más corruptas. Yo creo que en el fondo hay una construcción al respecto que va en la línea que tú mencionabas. Ponías el caso de Bartlett y que puso su casa para la campaña, pero en todos estos años, más de 20 años de activismo político de López Obrador, es más, si quieres me bajo un poco más, ¿no? O sea, dejemos de lado la jefatura de gobierno, vamos desde el 2006 en adelante. En todos estos años de activismo político, ¿de dónde obtenía el financiamiento? ¿Quién lo patrocinaba? ¿Cómo sostenía su familia? López Obrador es un fantasma fiscal, Rolando. No existe para el fisco, ¿no? No hay elementos tangibles de algún tipo de producción que nos lleve a encontrar pues una declaración frente al SAT. O sea, no existe como tal, ¿no? Un presidente que obliga a los demás a las fauces del SAT y que nos tiene cautivos a muchos de los mexicanos, pues no existe para el propio SAT. Entonces, ¿cómo es posible que un individuo haya podido mantener a toda su familia, a su esposa en su momento, la que después fallece, y luego pues ahora la no primera dama? O sea, ¿de dónde venían esos recursos? Lo cual nos hace pensar que todo este dispendio y esta protección por parte del presidente hacia distintos actores políticos que tienen pues una dudosa procedencia, que tienen nula calidad moral y que tras de sí hay N cantidad de expedientes y mecanismos oscuros de corrupción, pues, ¿por qué los protege o por qué los deja ahí? Pues quizá porque ellos lo alimentaron, lo protegieron, le patrocinaron durante todos estos años. Yo no encuentro otra lógica. Eso y sus ligas con el crimen organizado, creo. Bueno, yo tampoco encuentro otra lógica. A mí me parece que el crimen tuvo mucho que ver en su manutención. También me parece que las prácticas que él realiza pues son dignas de un narcotraficante. O sea, mira, un sujeto que no sabe llenar un cheque, o bueno, así lo dijo él, no lo estamos inventando. Ajá. Y que ni conoce, según él, una tarjeta de crédito, pues ¿cómo va a tener tarjeta de crédito si toda la vida ha tenido lana a manos llenas? Ya me imagino la sala de la casa llena de puros fajos de dinero. Fíjate, ese individuo, y esto lo dijo un buen amigo mío, es responsable de administrar el presupuesto de la federación, que más o menos es de 6,000 millones de pesos en un año. Ajá, 6,000 millones de millones, perdóname, 6 billones de pesos en un año. Y tiene 120 millones de habitantes, es la 15ª economía del mundo, y luego confiesa sin pena ni gloria que toda su vida ha transcurrido con la informalidad y a efecto de que no sabemos la transparencia. La transparencia no es su fuerte, no sabemos a ciencia cierta con transparencia hacia dónde va o hacia dónde ha caminado. Imagínate, suponiendo que esto fuera cierto, Fer, significa que tampoco ha pagado impuestos, como ha sucedido, ni está registrado en el SAT, y que sus viviendas y automóviles, que tiene muchos, incluyendo la de sus hijos, los pagan en efectivo, los pagaron en efectivo. Y esto solamente, y perdónenme que lo diga, y es claro, solamente lo acostumbran los narcotraficantes. Por eso la ley federal de contra el lavado de dinero. Y de ese tamaño es la tragedia mexicana, Fer, de ese tamaño. Porque estamos hablando ante un individuo
que no puede comprobar ingresos y que tiene a sus más cercanos colaboradores, cuñadas, etcétera, coludidos en corrupción. Pero eso sí, cuando aparecen las masacres como la de San José de Gracia en Michoacán, alude, inventa y determina que si bien es cierto la balacera se dio en los videos, que es claro, y se muestra el fusilamiento, él dice que no hay cadáveres y que por ende no hay delito que perseguir. A ese nivel nos estamos enfrentando. A ese grado de cinismo y de delincuencia organizada corporativa en el gobierno mexicano estamos ya llegando. Y no solamente es lamentable, es patético. Por eso yo siempre he dicho, nadie vota y nadie revoca. Que se largue cuando le toca. Eso es muy importante. El 10 de abril es una verdadera farsa. Es una encomienda de una lucha sin pares y sin iguales, de David y Goliat. Obviamente los mexicanos es David y Goliat es el propio López. Entonces, ir a votar significaría avalar su farsa. Ya lo he dicho en muchos programas y en muchos lugares, que ir a votar significa condenar la simulación, es decir, condenar a los ciudadanos a través de la simulación que pretende hacer López Obrador. Porque sabemos perfectamente que no se va a ir. Si gana, menos se va. Pero si no gana, tampoco se va. Y si no vota la gente, tampoco se va. Hagamos lo que hagamos, no se va a ir. Es el inicio para justificar, como lo hizo Hugo Chávez, su dictadura al frente del país. Y eso es lo más preocupante. Claro. Este país ya no aguanta ni 3, ni 2, ni 1, ni 6 años más de obradorismo. Con mucho sacrificio aguantaremos los 3 años que nos restan de sexenio, que van a ser los más difíciles, los más crueles, los más complicados y los más, ¿cómo decirlo?, cruentos o los más crueles que tenemos en la historia moderna. Y bueno, entonces, van a ser cruentos porque pues tenemos los homicidios dolosos a la mitad, casi 111,000 ya, ¿no? Va a ser el récord. Y así nos seguimos. El resultado de este gobierno, Fer, y temo decirlo, no solamente va a ser desastroso, va a ser completamente difícil para los mexicanos. Si estos 3 años de obradorismo se les han hecho difíciles, espérense los últimos 3. Comúnmente los 2 últimos años de este tipo de gobiernos populistas o el último año y medio se vienen peor que la docena trágica de Echeverría y de López Portillo, Fer. Y delicado todo esto que hemos estado platicando, que estamos platicando aquí en La Caminera, y como tú mencionas, o sea, la tragedia se concatena y una tragedia se superpone a otra, y un caso de corrupción escandaloso llega y desfalca el otro caso y así sucesivamente. Es decir, esta administración se va superando, ¿no? Si no es la fiscalía, son los asesinatos, es la violencia generalizada como la que hemos visto constantemente, ¿no? Pasamos de las imágenes cruentas de lo que parece una ejecución múltiple a plena luz del día de un grupo de personas que habían asistido a un velorio en la localidad de San José de Gracia, allá en el municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, donde una mujer, bueno, no sé si una mujer, pero alguien, una persona, graba, un testigo, y observa cómo colocan a las personas dispuestas contra una pared con las manos en alto, como si estuviéramos en plena guerra cristera o en la Revolución Mexicana, querido Rolando, y frente a ellos un grupo de hombres fuertemente armados abren fuego, los asesinan, recogen los cuerpos y hasta la fecha no se sabe qué pasó con esos cuerpos. O bueno, yo luego los lavan en lugar de los hechos con cloro. O sea, todavía les dio tiempo a los delincuentes lavar, hacer, organizar, llevarse los cadáveres. ¿A qué grado de violencia hemos ya llegado?
que se permite ese tipo de acciones por parte de las autoridades. Y la simulación del gobernador Alfredo Bedoya, ¿cómo se llama? Sí, Alfredo, bueno, Bedoya. Ajá. sí, de Bedoya en Michoacán. ¿Cómo es posible que hasta ese grado lleguemos? ¿Y sabes qué pasa? Terminamos de este asunto del asesinato artero, que a lo mejor eran de la mafia o no, no lo sabemos. Ahí dice Héctor de Mauleón en su columna que era parte del ajuste de cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación, con un personaje que estaban buscando que se llamaba El Pelón, que iba al funeral de su madre. No lo Sí, sabemos, sí, sí, sí. porque las autoridades no son transparentes en esta, en esta administración. Pero Sí, lo es que sí una. sabemos es Sí, de la incapacidad y del entreguismo del poder gubernamental al narcotráfico, y que Michoacán no es la excepción, como tampoco lo es Zacatecas, que tiene 17 colgados en puentes, con el farsante de David Monreal, hermano de Ricardo, o la cantidad de asesinatos que día a día se cometen en Sinaloa, o en Sonora, o o en los Chihuahua, jovencitos que levantaron en Zacatecas, por que venían ejemplo. saliendo de un antro y no tenían vela en el entierro y se los llevaron y Se aparecieron los muertos. llevaron. Y Y luego, ese la es el pan, última fue una joven, ¿no? y ese es Profesora el de pan preescolar. ese es el pan de cada día, Fer. Mira, Claro, Alfredo Ramírez Bedoya y el gobernador morenista también de San Luis Potosí, que no es morenista, lo llevó al poder el verde, pero que, que es un tal Ricardo, bueno, el el pollo, gobernador, ¿no? Ajá, mejor es, conocido. Ajá. sí, han entregado la plaza a los grupos criminales, porque al final del día no les importan sus gobernados. Pasamos muy rápido. Ricardo Gallardo se llama. Ajá. Ricardo Gallardo, sí, que le tiene un apodo muy peculiar. Sí. Imagínate, tiene un apodo tipo narcotraficante. ¿A qué grado hemos llegado? Bueno, pasamos muy rápido de la matanza de 17 personas fusiladas por la incompetencia de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, de Bedoya, a la violencia en un estadio de fútbol en Querétaro, sumamente planeada, que yo creo que es mi hipótesis, que fue planeado, fue organizado y orquestado desde el poder central. Qué casualidad, Fer, que dos equipos de fútbol de oposición, por decirlo de una forma, donde gobiernan opositores al gobierno de López, como es Atlas en Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano, y el PAN en Querétaro con Mauricio Curi y Alfaro en Jalisco, de repente se enfrascara una trifulca que casi cuesta muertos, un ojo por ahí que le pasó a alguien, y que luego mucha gente aducía y recomendaba que había muertos, hasta la fecha hoy no hay, y yo le quiero más a los gobernadores Alfaro y al propio Curi que a los farsantes del gobierno federal, y que hasta un policía abre la reja para que se dieran con todo y otro hablando por teléfono como si nada, como si fuera duramente planeado, y otro de los porristas del Querétaro con un walkie-talkie, con un radio especial, como si fuera todo organizado marcadamente a precisión para que pudiesen hacer y actuar y deshacer. Y luego, en su programa ESPN, de ESPN, el propio, bueno, que se llama Fútbol Caliente, o sí, caliente, fútbol caliente, que era como una, Ahí sí te la debo porque no sé mucho de bueno, fútbol. en un programa de fútbol, el propio David Faitelson, que es un periodista, pues de lo más rescatable en términos futbolísticos, sí creo que se llama Fútbol Caliente de ESPN. Ahí dice que se trata de un funcionario morenista, el que es el prestanombres, que Grupo Caliente se lo vendió a él, pero que no podía aparecer porque trabaja en el gobierno de Morena. Y luego hay una serie de directivos que son varios socios, entre ellos el promotor de fútbol Greg Taylor. Y creo que el que mencionó el propio David Faitelson fue un tal Gabriel Solares o Javier Solloa. Ajá. Donde Fútbol Picante se llama, ya me acordé, perdóname, es que no me acordaba muy bien del nombre del programa. Fútbol Picante. Y entonces
ahí dice que no podía, o sea, que pareciera que todo fue planeado porque este cuate era senador morenista suplente y un largo, etcétera, y que pareciera que todo fue orquestado para desprestigiar a estos dos gobiernos, pero más allá como para desviar la atención. Hay muchas teorías conspirativas. Yo lo con la que me quedo es que este propio gobierno es capaz de absolutamente todo. Y no descartaría la teoría que acabo de mencionar del complot, como lo diría un clásico del sinvergüenza bufón de Palacio Nacional, y que haya sido orquestado, ¿no? Y que se hayan realizado una serie de acciones para desviar la atención. Entonces, vuelvo a lo mismo, mi querido Fer. ¿Hasta dónde vamos a parar, como diría Marco Antonio Solís? Y entonces, hubieran querido todos los morenistas, porque les convenía que hubiera muertos para culpar a Alfaro o culpar al propio Curi, que además Querétaro es uno de los gobiernos con mayor progreso y empleo, supera por mucho la media nacional en empleo, y han atraído o llevaron al Estado muchísimas y distintas inversiones como ningún otro gobierno estatal, tanto de carácter nacional como internacional, y que es un estado de progreso y de seguridad amplia. Curi está gobernando muy bien, y ni se diga su antecesor, Pancho Domínguez, que dejó un estado en progreso y moviéndose muy bien. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Y yo creo, sinceramente, que lo que sigue es la farsa distractora de revocación de mandatos, a donde se va a abocar López, pero va a buscar una serie de distractores. Siempre tienen distractores. Ahora, ¿cómo te explicas en la trifulca esta del Estadio Corregidora que un seguidor de los Gallos Blancos, y lo dice el periódico Reforma, y lo desnudó y lo hizo muy bien, a quien le tumbaron 2 dientes, dijo a Reforma que un líder de guachicolero, un líder del estado guachicolero, que le dicen el Beto, o conocido como el Beto, llevó a miembros de su pandilla, de su cártel, de su banda, para agredir. Ajá. Llevó a sus sicarios, y es la misma gente, y así lo dice Reforma, que ocupa para robar combustible y gas licuado propano, y fue el principal promotor de la golpiza en el estadio. Y luego el Beto tiene una rivalidad muy marcada con integrantes activos de la famosa porra barra 51 del Atlas, y que todo fue por ellos, que se vieron, se dijeron, se mentaron la madre, y que al final pues se dieron con todo. Sí, ya había antecedentes de ese modus operandi en Jalisco. Desde 2010 estaban agarrando muy fuerte. Sí, no, o sea, ellos ya tenían una riña como constante, ¿no? O sea, este asunto de las barras y la violencia pues ha ido ascendiendo, y ahora pues con la vinculación del crimen organizado, ¿no? En las barras. Y otra cosa, Fer, no perdamos de vista que que los dueños de los equipos tienen que contratar la seguridad o pedirle al gobierno, a los gobiernos estatales, que garanticen la seguridad. Ajá, y tienen que pagar seguridad privada para ello. Qué casualidad que hubo 4 zafarranchos previos al encuentro del estadio, y que las golpizas fueron meramente simbólicas afuera, y adentro se dieron con todo. Y después del minuto 60, como si se tratara de un ejercicio establecido, organizado directamente, se empezaron a pegar hasta con la cubeta, afectando a niños, a familias enteras, y haciendo una película de terror. Claro, y que las familias vivieron esa película. Ahora, yo no descartaría que haya sido orquestado, manipulado, organizado para desprestigiar, digo, más de desprestigiar, para desviar la atención y para lograr que eso acaparara a los medios nacionales e internacionales, y se olvidara un poco el desastre que tiene el propio López Obrador. Pero tú sí yo sinceramente no veo esa parte Mira, yo no lo descarto, porque yo no pues lo hay como descartaría. tantas posibilidades de hacer cortina de humo con cualquier cosa. O sea, lo veo más burdo en el sentido de,
no sé, el penacho de Moctezuma, suspender las relaciones México-España, y ahora pero se peleó con Austria, no olvides que ya también. Y por entonces eso creo mandó a que doña además Sofía. es el estilo de la casa, ¿no? Es el sello de la casa. Pero Aquí yo mira, creo que a lo mejor, mira, te voy a dar mi hipótesis. Yo no, que es una hipótesis, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Yo trato de investigar. Pero mi hipótesis es que no el propio López lo organizó, sino alguien más de Morena, el propio fiscal, por ejemplo, o alguien en específico de peso en el gobierno, lo pudo haber organizado. ¿Sí me explicó? sí, sí, O sea, no directamente López. sí. Todo puede pasar en este gobierno. Yo también pienso que en un momento dado, pues puede ser también teoría de la conspiración, pero nada está descartado. O sea, vuelvo a lo mismo, Fer, de repente sale un escándalo, luego el otro, que ya no sabes hasta qué grado es planeado o no organizado para acabar directamente con los problemas nacionales y que se olviden, ¿no? La Claro. inseguridad. Y bueno, y más allá de si fue planeado o no, el hecho real, uno, es que hasta el momento no hay muertos. En segundo lugar, el crimen organizado sí está infiltrado en las estructuras de las barras, de las Ajá. porras, y bueno, en las estructuras de las barras y de las barras y en casi todos los rubros de este país, ¿no? En la economía, en la sociedad, o sea, el crimen organizado está hasta el tuétano en el cuerpo de México, ¿no? Eso también es una realidad y eso no se va a poder negar ni con 200 cortinas de humo, querido Rolando. Sí, claro. Yo no descartaría nada. A lo mejor estoy siguiendo la teoría de la conspiración, pero mira, en este gobierno ya no me extraña nada. Ya no, ya pienso sinceramente que ya no le alcanza a López también los discursitos estos de fulano, neoliberales, pausar las relaciones de España, y a lo mejor ya van a tener que empezar a hacer sucesos más radicales. O sea, no lo descartemos, tampoco lo aprobemos porque no sabemos, pero todo puede pasar, mi querido Fer. Traíamos otros temas en la agenda, ¿no? Sí, El tema, tenemos bueno, el asunto de la reacción de López Obrador frente a la marcha, ¿no? Era un tema que me parece pues interesante tomar, considerar por distintas razones, o sea, más allá de la agenda del movimiento feminista, lo que me interesa rescatar es la reacción del poder frente a esa marcha. pues Y mira, me parece, sí, 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 sí. el hecho de que haya puesto valla sobre valla y se haya protegido más que un ataque terrorista, Oye, eh, qué bárbaro, ¿eh? sí, bueno, llega un momento dado que no sabemos si se está protegiendo de quién, ¿no? O sea, llega al absurdo de protegerse de mujeres y de las que se dicen libres, poderosas y sin miedo. Hay una parte del feminismo que yo no suscribo y que por supuesto no estoy de acuerdo, sobre todo el que vandaliza, ataca y agrede. Pero lo que sí estoy condenando es que se mate a mujeres, como se está matando de 4, 5, 10 feminicidios al día, y que tenga el cinismo el presidente de hacer un evento con mujeres sumisas y obedientes de la 4T y en el patio central de Palacio Nacional, donde las aplaudidoras, funcionarias públicas, que por cierto fue una muy allegada a él, que es Geraldine Ponce, y que coincidentemente mandaron en avión a una gira a Sudamérica a la famosa Beatriz Gutiérrez Müller, y que no estuvo presente en esa fotografía, donde le echaron porras y empezaron a gritar que es un honor estar con Obrador. Y luego se atreviera un día antes a decir que hay infiltraciones de conservadores en la marcha, que les llegó ya en la documentación donde, o la información, que tienen marros, que tienen picayelos, que tienen una serie de barbaridades y que al final pareciera que las prefiere sumisas y obedientes como su eventito y que solo le griten para alabarlo.
y que inclusive digan y se atrevan estas féminas que fueron a su eventito a decir y a gritar, y entre ellos la regenta, qué espectáculo tan patético y lamentable de la regenta, y esa es la que nos quiere gobernar al ser presidente, que ni Dios lo permita, a decir que es el presidente más feminista de la historia, porque su gobierno ha apoyado a mujeres con becas y una serie de barbaridades. Y ninguna mujer que lo cuestione, que lo increpe, que le reclame, fue a ese evento. Todas las políticas de la 4T, desde la Sheinbaum, como ya lo dije, imagínate, la encargada de la seguridad federal, perdón, Sí. Rosicela Rodríguez, y la controversial Delfina Gómez, y la sinvergüenza titular de Cultura, del María Elena Álvarez Bulla, ¿no? Sí, bueno, Álvarez Buy, bueno, todas las mujeres de la 4T, o sea, ahí en la foto, yo lo veía más como una provocación, ¿no? Más claro, como decir, miren cómo me quieren. Ernestina Godoy, la fiscal de la ciudad, la estrafalaria ficha de la Laida Sansores, que se robó miles de millones de pesos de Álvaro Obregón. Es paradójico, ¿no crees? Que el presidente fue mucho más duro y contradictorio y condenatorio contra las marchas y grupos feministas, y a las que las identifica como reaccionarias y las tachó de violentas, y de querer hacer un espectáculo de violencia y de intentar, según él, y lo ha dicho, de desestabilizar a su gobierno y mostrar un país en llamas, que con los fanáticos, ¿no? Del fútbol, por ejemplo, ¿no? A los que agredieron a mujeres, niños, etcétera. ¿Cómo es que al presidente le parecen más violentas y más peligrosas las mujeres? Que sí las hay mujeres porras que además lo apoyan. O sea, yo tengo conocidas que son radicales de la 4T y se sienten feministas de ocasión, nada más en eventos de agenda de one day, es decir, nada más a irse a tomar la selfie y para subirlo a Instagram, y que son porras. O sea, el ataque que hicieron al Metro Hidalgo, que a una se le cae el techo, y vandalizar monumentos, que por cierto, un amigo regidor que tú conoces muy bien, Agustín Belgoder, sacó una imagen soberbia sobre eso que me voy a permitir leer, que dice, no sé si tú la tengas a la mano, pero aquí la tengo no yo. La tengo a la mano. ¿Qué dice? Fíjate bien lo que dijo su imagen, un banner maravilloso. Son monumentos, no machos opresores, no los toques. Vaya, es que desde el momento que se vandaliza, se ataca al hombre por ser hombre y se llega a un extremo de radicalización, desde ese momento pierde toda cabalidad o toda pues digamos que toda legitimidad. Pero claro que el movimiento debe ser legítimo, sin duda. Y creo que hay mujeres que realmente luchan por otras mujeres, por supuesto. Y hay otras mujeres que son feministas, más no otro tipo de agresoras, también. Y se vale. Y se vale que la mujer luche por sus derechos también. Y también es cierto que se condene y debe de ser muy, muy condenable que se asesinen tantas mujeres al día, Fer. Pero lo que no se vale es que vayan al Palacio de Gobierno de Monterrey las abortistas ideologizadas de la famosa ideología de género e incendien la puerta de ahí. Pero también lo que no se vale es que un gobierno no salga a dar la cara y no haga acciones para eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Así como hay que decir lo mal que está de los grupos radicales feministas, como también tenemos que decir y ser lo más objetivos posibles, como lo que hace mal el gobierno. La Fiscalía para Abusos Sexuales del gobierno de la ciudad, así como las instancias federales, pues nada más trabajan y chambean de lunes a viernes y no abren los fines de semana y hasta cierto horario, hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, ¿de qué lado está el gobierno?
de todas las mujeres en todo México gritando consignas sin agredir, sin violentar y sin vandalizar, portando fotografías con nombre de las mujeres asesinadas, violentadas, como un señor que salía, no me olviden a mí, que aquí estoy presente en nombre de mi hija, que también fue asesinada, y que no son para nada sumisas, que gritan legítimamente en su movimiento, y un presidente, Fer, que lejos de apoyarlas, de escucharlas y de entenderlas con sus demandas, a todas luces les ha dado la espalda, Fer. Les ha puesto muros, vallas, las ha estigmatizado como violentas e infiltradas y las ha declarado enemigas de su cacareada, nefasta e inservible transformación. Una transformación que él habla que ha ayudado a las mujeres, pero eso es una falacia, que no ha visto ni sentido a las mujeres violentadas, ni las reciben, y que, fíjate, un dato alarmante, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio con López Obrador, faltaba más, Fer, si es el gobierno de todos los récords negativos en contra, ha crecido como nunca en los 3 años de López. En promedio, fíjate, y esto lo dijo Salvador García Soto en su columna del Universal, cada mes durante los 3 años de esta administración han sido asesinadas 82 mujeres por el delito de feminicidio. Y en el año 2021 fue el más violento, con 1,004 feminicidios, una cifra récord en la historia, más 2,746 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso, y mientras que en el 2020 murieron también violentamente 3,700 mujeres, es decir, 10 asesinadas por día. Como atinadamente salió un Zeppelin ahí y pusieron un día antes de la marcha que se anduvo placeando el Zeppelin, que por supuesto que hay que apoyar el movimiento, pero tampoco podemos apoyar lo radical. Mira, yo recuerdo con Cloutier en el 88, cambiando un poco de tema para ver cómo se debe manifestar. El Maquio trajo a México la resistencia civil activa y pacífica, la famosa RECAP, que lo tomó del modelo de Mahatma Gandhi, y del propio Martin Luther King. O sea, tú te puedes manifestar sin lugar a dudas, pero sin violentar. Desde el momento que violentas, que no son todas, son una minoría seguramente, pues pierde legitimidad. Pero así como hablamos de la falta de legitimidad de algunas feministas, pues también hablamos de la negligencia gubernamental. Ahora, hay más homicidios de hombres en el país cada año que de mujeres, claro, con la mujer por lo que implica, por la connotación y las historias de terror que se viven, ¿no? Claro, yo quisiera como tomar esta parte de lo ocurrido ayer en el sentido de la violencia, ¿no? O sea, creo que el foco que no debemos de perder, sean hombres o mujeres, es el tema de la violencia. Recuerdo una imagen que compartieron las madres buscadoras de Sonora, porque este país tiene muchísimas madres buscadoras de Sonora y de Chihuahua y de donde quieras, de los diversos estados de la República que se dedican a buscar a sus desaparecidos. También hombres, desde luego, ¿no? Pero hablo en el caso específico del colectivo de madres buscadoras. Y hay una imagen que es brutal, es demoledora, es muy significativa, donde podemos ver a doña Marisela hincada frente a López Obrador. Doña Marisela es del colectivo 10 de marzo de Reynosa, Tamaulipas, que en 2019 tuvo un encuentro con el presidente Obrador, se hincó de rodillas y le imploró que le ayudara a encontrar a su hijo Roberto, que había sido secuestrado por tercera ocasión y lo habían desaparecido. El presidente le prometió a la señora Marisela entregárselo a como diera lugar. Le dijo, yo te lo voy a entregar, pero ya nunca más la volvió a recibir. Y el tema aquí es que tanto a la señora Marisela como a muchísimas otras mujeres, esta administración que se montó en la agenda en su momento para llegar a la presidencia de los desaparecidos y de la violencia, ahora justo niega esa violencia y esas desapariciones y se las atribuye a las administraciones neoliberales.
Y como tú bien dices, y no hay que perder el fondo de esta situación, es que efectivamente no hay una disminución significativa de la violencia. Y sí podemos afirmar que en este momento ha habido más violencia en los últimos años. México es más violento que en las peores etapas de Peña Nieto e incluso que las de Felipe Calderón. Y vaya que hay abundante materia al respecto. Vaya que ni siquiera han podido implementar de manera correcta la estrategia de seguridad que se prometió en su campaña. Una estrategia a todas luces errónea, fallida, y que uno de los artífices de la misma estrategia lo premian con una gubernatura, ¿no? Y está campante allá en el norte intentando... ¿Perdón? En Sonora. Sí, en Sonora, sí. Allá, ¿te refieres a este individuo, el gobernador sí, de Sonora? A Durazo. Sí, Alfonso Durazo. Sí. Sí. Entonces, bueno, sí. No, adelante. No. Y aquí el asunto es que tenemos pues a las organizaciones criminales metidas hasta el tuétano, como ya lo habíamos señalado, y las respuestas que da pues, López Obrador al respecto frente a las madres de los desaparecidos. Vaya que hasta el 10 de mayo, tú recordarás perfectamente que había un colectivo de mujeres que buscaban a sus desaparecidos, se apostaron afuera del Palacio Nacional y no las recibió. Él prefirió escuchar a Eugenia León, ¿no? Y mandó a Olga Sánchez Cordero, que pues les dio de alguna manera la cara y pues a patear el balón nuevamente, ¿no? Y aquí tenemos un problema grave de desapariciones forzadas y de impunidad y de desprecio institucional hacia muchas mujeres y hombres que han sido víctimas de estos grupos criminales que no encuentran a sus familias y que esta administración, cuando eran candidatos, cuando eran una esperanza, un faro de luz para muchos de ellos, les prometieron que harían algo al respecto cuando llegaran al poder, pues ahora que están en el poder, justo lo que hacen es despreciarlas. Y también, pues, el encono y la reacción de estos grupos radicales, que también yo creo que en este sentido de la radicalización tiene mucho que ver el gobierno de López Obrador, porque quien alimentó esa radicalización y ese encono fue el mismo presidente, y no me extrañaría en lo absoluto que varios de los manifestantes que están allí sean infiltradas o asusadoras de estos movimientos, muy al estilo, con el sello particular del obradorismo, que pues tú lo sabes perfectamente, en las administraciones anteriores, cómo llegaban a Palacio Nacional y quemaban la Puerta Mariana, y López Obrador salía a celebrar este tipo de reacciones, de ahora no quiere que lo toquen con el pétalo de una azucena o una flor ahí afuera de las murallas. Es que, a ver, Fer, la violencia en Querétaro, en el estadio, o la violencia contra la mujer, implícitamente tiene mucha responsabilidad el presidente. Y perdón que me digan lo contrario los Sun Lovers. Cuando tú sales a una tribuna y te escucha a nivel nacional y en cadena nacional la gente, y tú promueves el odio, el encono, el rencor, el ataque, la violencia verbal y también física, porque indirectamente lo haces, pues ahí están los resultados de desgobernabilidad y de desgobierno que tiene López Obrador hoy día. Es el principal transgresor de las mujeres en su púlpito mañanero. Es el principal transgredor de las porras o el rival en lo futbolístico desde el momento que es incendiario su discurso y que cataloga, insulta y le dice a los periodistas que no están a favor de él que los va a investigar y ventila sus salarios a nivel nacional, como el caso de Loret, o desde el momento en que movió sus piezas para que muchos periodistas como Javier Solórzano, Denise Merker, Sergio Sarmiento y muchos otros largos, Ricardo Rafael, dejaran sus empleos en sus casas editoriales o en sus casas de medios de comunicación, pues ahí te das cuenta que él es el principal promotor de la violencia en este país. Y cuando su estrategia es abrazos, no balazos,
y deja ir al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, pues ¿qué muestra tienes? La gente, los zampones lo replican, dicen, hay impunidad en mi país, puedo violentar a una mujer, puedo ir a un estadio a golpear a la otra barra, pues total, hay impunidad. No me van a hacer absolutamente nada. Y las leyes están podridas y las instituciones están podridas y mi presidente me respalda. Te puedo asegurar que la mayoría de los porros que fueron a violentar al estadio votaron por Morena. Y te puedo asegurar que los que más violentan mujeres también son simpatizantes de Morena. Claro, no estoy generalizando, pero sí estoy diciendo que una amplia mayoría. Entonces, ese es el rasgo característico que tenemos del presidente. Dejar hacer, dejar pasar, abrazos no balazos. Los delincuentes hoy día están a sus anchas. Ajá. Y yo quiero decir que me parece preocupante que en este gobierno le tenga más miedo a las mujeres que a los propios zampones de la delincuencia organizada. O le tenga más miedo. No, bueno, eso. O le tenga más miedo a los fiscalistas o a los factureros o a los que no declaran impuestos que al propio terrorismo. Por eso en el Código Penal Federal equiparó la evasión fiscal, fíjate qué grave, ya la Corte ya lo echó abajo, que me parece lo más loable, y también te puedes ir tú como particular o empresa al amparo, equiparar la evasión fiscal del mismo modo y al mismo nivel que el terrorismo en general en todas sus manifestaciones. Y amedrentar, achicar, intimidar por parte de la delincuente Raquel Buenrostro, titular del SAT, a los grandes corporativos como Coca-Cola FEMSA y otros tantos que generan millones de empleos y que gracias a eso funciona la economía y que gracias a ellos regala sus dádivas, como lo hacen, y que se ponga a atacar al Oxxo. ¿Sabes cuántas personas trabajan en un Oxxo? ¿Sabes cuántas personas viven de trabajar en un Oxxo dignamente? Y decir que paga más, que paga menos luz un Oxxo que un hogar mexicano, no solamente me parece temerario e insultante, me parece sumamente riesgoso porque promueve el saqueo hacia los Oxxos, promueve el ataque hacia la iniciativa privada. Cuando el propio Oxxo paga como 40,000 pesos al mes que ningún hogar mexicano de este país de clase media paga, y se atreve a decir que los Oxxos pagan menos, eso es fomentar el odio, Fer, eso es fomentar la injusticia. Tienes un presidente que se ha dedicado a sembrar mexicanos en cono y animadversión entre mexicanos contra mexicanos. Y ahí están las consecuencias. Claro. ¿No? Tenemos... No, y además esta administración, si algo se ha caracterizado, es por aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y tiene mucho que ver con los populistas y el populismo punitivo, en donde esto que mencionas, defraudación fiscal, factureras falsas, cuando frente a sí, pues tenemos todos los integrantes del gabinete que hacen no solamente eso, sino incluso tropelías y fechorías que ameritarían el escarnio público y al menos 20 años de prisión. Pero, ¿qué hace el presidente? Pues mira para otro lado y les da protección, porque pues el nivel de impunidad en México es de más o menos el 94%, lo cual significa que el 6% solo se sanciona, y ese 6% que solo se sanciona, pues de esa rebanada del pastel del 6%, pues ya te imaginarás cuánto le toca a los amigos del presidente, ¿no? Los casos de denuncia que se presentan en México quedan impunes por el sistema que no cuenta con herramientas de priorización y capacidades suficientes, voy a ponerlo entre comillas, según lo que han elaborado distintas encuestadoras y instituciones que se encargan de medir este tipo de conceptos como impunidad y corrupción, ¿no? O sea, nos hemos disparado en el aumento de la impunidad, y eso es muy lamentable para la democracia
liberal de cualquier país, ¿no? Que por cierto, pues ya no tenemos, ¿no? Ya somos un régimen híbrido, casi autoritario. En fin, Rolando, pues ya se nos fue casi el tiempo. Pues no sé si quieras comentar algo para ir concluyendo esta conversación que seguramente pues dará muchísimo de qué hablar a lo largo de la Es semana. que siempre nos quedamos picados porque como volvemos a lo mismo, hay tantos temas en el tintero que por cierto, pues está difícil. Mira, pues ya nada más concluir que vamos a esperar en las próximas semanas, meses, días, qué nos va a deparar el destino de la organización criminal de López Obrador, de su gobierno, porque es increíble hasta dónde vamos a llegar cuando apenas estamos asimilando o digiriendo algo, algún escándalo, ya de repente llega otro, ajá, y entonces no acabas de terminar cuando ya tienes una circunstancia nueva. Entonces, vamos a ver qué nos depara el destino. Ajá. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar y esperaremos cuál es la novela, el desenlace de lo de Hearst, el desenlace de todas las novelas que cortesía de este gobierno de la Cuarta de Formación, Fer. Ajá. Entonces, pues, yo creo que tenemos que estar muy, muy pendientes. Eso yo quisiera cerrar, porque pues creo que tenemos muchas cosas que trabajar en este país. Reconstruir el tejido social, volver a creer en las instituciones, tener un gobierno más exitoso y eficaz que promueva economía, que genere empleo, que haya inversión. Y eso solamente lo vamos a lograr sacando a Morena, Fer. No hay más. Ajá. Pues ahí están estas reflexiones. Oye, agradecerle a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que estuvieron participando activamente en el chat, que nos ayudaron con sus super stickers. Pues les enviamos un muy, muy fuerte abrazo, nuestra gratitud. Ya saben que este programa se hace gracias también a su apoyo, a su respaldo, a los super stickers, a que le den like, a que lo comenten, a que nos ayuden a posicionar el programa frente al algoritmo, que el algoritmo se nutre pues también de la información y de las preferencias de los usuarios, lo cual nos permite posicionar los contenidos para que llegue a más gente y este mensaje no solamente se quede en un círculo, en una espiral, sino que vaya ensanchándose cada vez más y más. Rolando, si nos puedes recordar tus redes sociales, por favor. Me daría mucho gusto que me siguieran. Ahí voy, pianito en YouTube, es Rolando La Nota. En Facebook también es Rolando La Nota y les encargo que también me sigan. En Twitter estoy como Rolando Asolizó o Rolando La Nota. Y en mi querido y nunca bien ponderado, donde me considero más influencer, que es a través del video, es en TikTok, también como Rolando La Nota, así como aparece aquí aquí. La mayoría estoy ahí como Rolando La Nota, me pueden buscar y ya ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pues queridos camineros, les agradezco. Sí, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá podamos hacer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas. Y pues seguir, no nos queda de otra más que seguir. Pues ahí está, querido Rolando, te agradezco mucho de nuevo que hayas estado acompañándonos. Seguramente a la audiencia de RIC TV también le dará mucho gusto tenerte en futuros proyectos y futuros programas. Esperemos que así sea. Y también invitarlos a que sigan mis redes sociales. En Twitter, @GaloValdez, en Facebook, Fernando Galindo, en YouTube me pueden encontrar como @GaloValdez o Fernando Galindo, en donde también esporádicamente subo contenidos y pueden ir leyendo gran parte de los programas viendo los programas que ya he ido subiendo con anterioridad por si les interesa algún tema en específico. Agradecerles que hayan estado aquí acompañándonos y desearles un excelente fin de semana. Recordarles también que pueden consultar, leer mi libro que está en Amazon en su formato digital o impreso. Se llama
innovación educativa, un mapa para la prosperidad, publicado por México Libertario. Somos Innovación y La Sombra de Prometeo, en donde pues hago una disección de lo que México necesitaría para trascender el monopolio estatal y apostarle a pues un sistema que nos permita romper el escritorio de Vasconcelos y catapultarnos hacia el desarrollo, la prosperidad, la creatividad y la innovación. En fin, pues ojalá puedan leerlo y darme sus comentarios, estaremos pendientes de ellos, así como de este programa. Revisamos siempre los comentarios, las cajas, la caja de comentarios, sus sugerencias, sus porras, sus críticas y hasta sus insultos, que a veces incluso contestamos. Y pues nuevamente nos vemos en Cena de Grillos el martes, Revista Panal domingo a las 8 de la noche y en la siguiente caminera. Que tengan un excelente fin de semana todos ustedes. No Un fuerte abrazo. No dejen de seguirnos, de comentar, de platicar y ojalá pronto hagamos algunos proyectos muy padres que hemos platicado Fer y un servidor. Seremos en la competencia de... Ya verán. Pues, nos vemos. Un abrazo a todos. Bye bye.